días, hermanos. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 127. Una vez más, es un privilegio para nosotros a poder adorar a nuestro Dios juntos, poder reconocer su gracia en nuestras vidas y pues realmente expresar. Siempre he pensado, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero Dios me ha traído a la convicción de que el creyente, los cristianos, tienen algo especial y es la bendición que nosotros tenemos de poder cantar a nuestro Dios al cual amamos. Decía en alguna ocasión un hermano que no escuchamos cantos donde la gente digan cuánto aman a Buda o cuánto aman a cualquier otro Dios, pero el creyente canta eso: te amo, Dios, amo a Jesús. Y para nosotros es una gran bendición poder junto con ustedes adorar, ver el corazón, escuchar sus voces y saber que lo que ustedes cantan es realmente lo que hay en su corazón, y eso nos anima. Desde la primera vez que el Señor nos permitió venir a Cuba, esa fue una de las cosas con las que Dios impactó mi corazón: ver el corazón del pueblo cubano, de los hermanos cubanos, adorando al Señor con tanta sinceridad y con tanto amor que es evidente. Y pues nos unimos a ustedes en este tiempo de adoración, y sé que están en el mes de la familia, una oportunidad que Dios les permite tener de poder enfatizar la importancia de la familia. Y quiero compartir con ustedes acerca del Salmo 127. Es un salmo conocido, un salmo acerca de la familia. Y pues antes de empezar a meditar sobre algunas verdades sobre este salmo, en lo cual estaré enfocándome, bajo el tema: la paternidad no es para cobardes. La vida demanda cambios. Siempre hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes. Recuerdo que antes de casarme el Señor ya me permitía servir. Ya de hecho había empezado a pastorear. Estuve pastoreando como 1 año y medio más o menos antes de que Dios me permitiera unirme en matrimonio a mi hermosa entonces novia. Ahora es mi hermosa esposa. Y recuerdo que pues obviamente como un soltero, aparte de ser pastor, pues también tenía amigos con los que jugábamos generalmente fútbol. No era yo muy bueno, pero en ese tiempo adquirí cierta afición a jugar fútbol. Y recuerdo que cuando me casé, o nos casamos, ¿verdad? No pasó mucho tiempo para que esos amigos, obviamente eran jóvenes de la iglesia, también en ese tiempo teníamos 21, 22 años. No tardó mucho tiempo después de casarme para que me dijeran: oye, ¿qué pasó? Tú ya no vas con nosotros a jugar. Y yo les decía: es obvio, ¿verdad? Estoy casado, han cambiado las cosas, hay que hacer ajustes. O sea, no sería y no debería ser igual que yo me case y siga teniendo la misma vida de antes. Hay que hacer cambios. Y pues bueno, eso me enseñó mucho de cómo muchas veces uno no piensa en esa realidad. Pero también recuerdo, y a lo mejor esto lo compartí el año pasado, cuando mi esposa, ¿verdad?, llegó con un pastelito, con 2 velas, no, 2 globitos, 2 globos chiquitos, uno azul y uno rosa. Yo regresé de dar clases, estaba dando clases yo en la escuela bíblica, y veo el pastelito, y como buen esposo, bien sensible, le dije casi: ¿y esto qué, no? No entendí el mensaje. Y después eventualmente dije: ok, entonces voy a ser padre. Viene el bebé. Y recuerdo que en esa noche se me fue el sueño como a las 2 de la mañana. Me levanté y no era que estuviera yo tronándome los dedos por qué va a pasar, sino recuerdo que me levanté, me fui a la sala y empecé a escribir cosas. Voy a ser padre. ¿Qué necesita cambiar que no ha cambiado? ¿Qué ajustes hay que hacer? Y tenemos que entender que así es la vida, y especialmente así es la familia y la paternidad. Pero los cambios no se dan solos. Esos ajustes no vienen solos. Y nosotros como creyentes debemos tener la perspectiva correcta respecto a cada área de nuestra vida, y especialmente hacia la familia. El apóstol Pablo en Romanos 12 nos recuerda que nosotros tenemos que ser renovados, siendo transformados en nuestro entendimiento continuamente. Y esos ajustes, hermanos, esos cambios que tenemos que hacer en nuestras familias y en nuestra paternidad, no debemos verlos como sacrificios. Ay, tengo que hacer cambios. Ya no voy a poder hacer lo mismo que hacía antes. No, son privilegios. Es un privilegio cuando llegamos a ser esposos, un privilegio cuando llegamos a ser padres, y poder pertenecer a una familia como hijos es un privilegio, no es un sacrificio.
Lamentablemente nosotros actuamos muchas veces como Santiago lo dice en Santiago capítulo 4, cuando hacemos planes y ponemos proyectos, y Santiago lo decía, voy a ir a tal lugar, voy a hacer tal cosa, voy a ganar tanto, y pensamos que nuestros padres van a funcionar, y lamentablemente así vivimos nuestras familias y nuestra paternidad, haciendo nuestros planes sin Dios. Y como decía hoy en el tiempo de la escuela dominical, y casi pidiéndole a Dios, bendice mis proyectos, cuando ni siquiera es algo que estoy poniendo en sus manos. O peor aún, hay familias, hay matrimonios, hay padres que ni siquiera están dispuestos a hacer absolutamente nada por su matrimonio o por sus familias. Entonces, tanto los dos extremos, el tener planes y proyectos humanos, terrenales, sin Dios, sin tener a Dios en cuenta, o por el otro lado el extremo de no hacer absolutamente nada y esperar que la vida, esperar que las situaciones guíen nuestros matrimonios, guíen nuestras familias, y obviamente no podemos esperar un resultado para la honra y gloria del Señor. Y en ese sentido hacemos lo que hace el pez. ¿Qué es lo que hace el pez? Nada. No hacemos nada y tenemos que hacer algo. Entonces, para ser papás, hermanos, en este caso, cuando yo recuerdo, me levanto y empiezo a escribir. Ciertamente mi pregunta era esta: ¿estaré listo? Pero ya era una pregunta que ya no valía, porque ya venía el hijo, y en este caso nuestra hija, ¿verdad? La primera que tuvimos fue una hija que gracias a Dios está junto con los otros hijos, estuvieron dando clases hace un rato, pero pensé, tal vez no estoy listo, pero lo que sí recuerdo haber pensado es esto: es hora de actuar. Es hora de hacer los cambios que es necesario, que tal vez no lo había hecho en mi vida personal como hombre, como esposo y ahora como hijo. Y unas cosas que aprendí muy pronto es que la paternidad no es para cobardes. De hecho, hacer las cosas que Dios manda no es para cobardes. Se requiere valor, estar dispuestos a hacer ajustes, a hacer cambios, depender de Dios, cumplir con nuestra paternidad requiere constancia, requiere perseverancia, y solo los valientes le entran. Otra vez, estoy usando un modismo mexicano. Solo los que sean valientes están dispuestos a ponerse ahí y decir, voy a hacerlo. Ahora ustedes preguntarían, bueno, ¿por qué escogí ese título? La paternidad no es para cobardes. Porque en el Salmo 127, en el versículo 4, dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Por eso es que pienso de esta manera. Está diciendo prácticamente los hijos es una labor de valor, requiere valentía. Por lo tanto, creo que la paternidad no es para cobardes. Y tenemos que entender que cuando digo paternidad, no me refiero a la capacidad de engendrar hijos. Eso no requiere ni mucho esfuerzo ni mucho tiempo. Ser padre conlleva deberes, responsabilidades, obligaciones. Y cuando digo padre, estoy usando el término padre, no me refiero solo a los varones, sino en este caso a la labor de papá y mamá conjunta. Aunque ciertamente en la Biblia hay un peso muy grande y muy fuerte hacia el varón, como la cabeza, como el líder, como el esposo y el padre. Pero en este caso no digan las hermanas, ok, te hablan viejo, así le decimos en México, ahí te hablan viejo, es para ti. No, es para nosotros en esa labor que tenemos. Por lo tanto, vamos a ver algunas de las realidades de por qué la paternidad no es para cobardes. Voy a leer el Salmo 127 y tendré algunos pensamientos sobre estos versículos. Dice la escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar. Padre, al pasar este tiempo en tu palabra, yo te doy gracias por los que estamos aquí reunidos, porque no es casualidad. Tanto la familia de la iglesia que cada semana y durante la semana se reúnen, se congregan para exhortarse y animarse al amor y a las buenas obras. También los que venimos a servir, las visitas, cada uno de los que estamos aquí no es casualidad. Pero queremos pedirte, Padre, que tú guíes este tiempo, así como ya lo has hecho en el tiempo en que has recordado tu bondad a través de estos cantos. Que este tiempo, Señor, hables a nuestras vidas.
y que aquello que necesitamos escuchar, no lo que queremos oír, sino lo que tú quieres decirnos, lo escuchemos y nos humillemos y temblemos ante tu palabra. Padre, enséñanos qué cosa, qué área en nuestras vidas como familias necesitamos ajustar y que respondamos para tu honra y gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la primera cosa en la que podemos ver que la paternidad no es para valientes es porque se requiere valor para depender de Dios. Los primeros dos versículos nos dejan en claro que no importa el esfuerzo, la intención, el buen propósito, si Dios no lo hace, todo esfuerzo es vano. La escritura dice que es necesario depender de Dios. En todas estas ideas, si Jehová no edifica la casa, si Jehová no guarda la ciudad, si prácticamente tú no dependes de Dios, en vano es que tú trabajes. Entonces está hablando de una dependencia. Si ciertamente la responsabilidad de los padres va a ser edificar, va a ser proteger, va a ser proveer, que son esas tres cosas que veremos en el versículo 1 y 2, no podemos hacerlo por nosotros mismos, necesitamos depender de Dios. Y como mencioné hace un momento, la dependencia en Dios no es casual, no es algo que se da por accidente, tiene que haber una intencionalidad. Nosotros tenemos que ir constantemente a Dios y pedirle: Señor, guíame, ayúdame, dame la sabiduría que necesito para poder cumplir con mi responsabilidad. Nosotros somos dados a confiar en nuestra sabiduría, confiamos en nuestra habilidad, confiamos en nuestra capacidad y no reconocemos que todo lo que somos y tenemos viene del Señor. Y no solamente en el sentido natural, la vida, el alimento, todo viene del Señor, sino la sabiduría y la dirección que necesitamos en nuestras familias viene del Señor. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero esa dependencia debe ser intencional, porque tenemos una labor muy grande que hacer y no la puedes hacer tú solo y esperar un resultado para la gloria del Señor. De hecho, cuando pensamos en la paternidad, pensamos en esa influencia que nosotros damos hacia nuestros hijos, esperando que algún día ellos salgan, porque van a salir, y que el camino que ellos tomen sea el camino mejor, que es el camino del Señor. Entonces esa dependencia debe darse, ese orar al Señor pidiéndole: dame lo que no tengo para poder cumplir con mi responsabilidad, debe ser algo constante. Hermanos, tendremos a nuestros hijos por mucho tiempo, y es un tiempo en donde Dios espera que tú inviertas, que tú des, que tú sacrifiques. Y no lo digo en el sentido negativo de un sacrificio, sino tú te des por poder, como la escritura dice en Malaquías 2:15, levantar una descendencia para Dios. Necesitamos depender del Señor, necesitamos poder cumplir con nuestra responsabilidad, con la sabiduría de Dios. Pero podemos ver aquí en el versículo 1 y 2 tres cosas que de alguna manera nos ayudan a entender algunas de las responsabilidades de la paternidad y por qué necesitamos depender de Dios. Por un lado habla de edificar. Versículo 1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y obviamente no está hablando de un edificio físico. Sabemos que el término casa puede referirse a un edificio, puede referirse a un lugar donde gente mora, pero también el término casa se refiere a lo que hay dentro de ese contexto. Y a final de cuentas la escritura dice que hay una responsabilidad de edificar. Definitivamente la paternidad implica edificar. O sea, hay aspectos en donde tenemos que tener en cuenta cimientos, debemos tener en cuenta materiales, casi como lo que sucede en una construcción física. No simplemente te avientas a construir lo que venga a tu mente, debes tener la idea de hacia dónde vas. Y tienes que saber que lo que pones debajo va a ser lo suficientemente fuerte para resistir lo que tú quieres poner arriba, porque de otra manera serías una persona necia, insensata, si solamente edificas, como decimos en México, al ahí se va, a lo loco. O sea, es insensato hacer eso. Si tú vieras a una persona construir una casa de esa manera, ¿qué dirías? O sea, estás desperdiciando material, energía, o sea, no vale hacer las cosas de esa manera. Bueno, si hemos de edificar una casa que de alguna manera habla de estabilidad, de permanencia, de seguridad, debes entender qué cimientos estás poniendo, sobre qué vas a edificar, qué materiales vas a usar. Y eso habla de nuestra responsabilidad. En un hogar, hermanos y hermanas, se provee seguridad, las necesidades auténticas más básicas. O sea, lo que pasa en un hogar influye en la vida de los hijos para siempre. Entonces, tenemos que entender que solo lo que viene de Dios va a durar, porque es lo que está diciendo la Biblia. O sea, en vano trabajan los que le edifican si Dios no lo está haciendo. Ahora no está diciendo que Dios lo haga,
Lo que está diciendo la Escritura es que tienes que depender de Dios, porque tu trabajo y mi trabajo es edificar. Tú no puedes ignorar esa responsabilidad. Pero ¿qué va a hacer que una casa resista las tormentas de la vida si esa casa no está bien construida? La Biblia dice, aunque la edifiques, si Dios no lo hace, es en vano tu trabajo. No está diciendo la Biblia que no se va a ver bien esa casa. Puede que esa casa se vea aparentemente bien, pero ¿qué va a pasar cuando ese hogar sea probado? Y hermanos, está siendo probado. Yo creo que el énfasis que hacen ustedes cada año de la familia recuerda constantemente, la familia está siendo atacada. La familia deliberadamente está siendo el blanco de ataques que no buscan hacerte pasar un mal día. Hermanos, el enemigo, el pecado, el mundo no busca hacernos pasar un mal día. Busca destruir nuestras familias. Requiere que intencionalmente estemos dispuestos a construir algo que soporte. Y pues bueno, aunque quizá no es el énfasis principal de Mateo 7, pero viene esa parábola del Señor Jesús. Aquel que oye mis palabras, dice el Señor, escucha mi voz y hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Se acuerdan ustedes? Pero el hombre que oye mis palabras y no lo hace, lo voy a comparar con el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Las dos casas fueron terminadas, las dos casas fueron, hasta a veces me imagino, quizás hasta amuebladas, pero cuando son golpeadas por las tormentas, por los ríos, por el viento, dice que una casa permanece y la otra cae. ¿Qué hizo la diferencia entre una casa y otra? Las dos se veían bien, las dos se veían terminadas, seguramente las dos fueron creadas con una buena intención. El fundamento, eso fue la diferencia. Y nosotros sabemos que nuestro fundamento, no solamente en relación a la salvación, es Cristo, sino el fundamento de tu matrimonio es Cristo, el fundamento de tu paternidad es Cristo. Y si Él no edifica tu casa, no importa cuánto sepas, no importa cuán sincero seas, la Escritura dice, si Dios no lo está edificando, en vano trabajas. Y qué frustrante sería, creo que nuestro hermano Henry nos compartía ayer acerca de un cemento que habían comprado y hicieron cosas con el cemento, y cuando agarraron esas planchas de cemento se desboronaban. O sea, qué frustrante ha de ser que tú inviertas tiempo en algo y que te des cuenta que a final de cuentas el material no valía la pena. Tanto esfuerzo, tanto dinero, ¿de qué valió? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Por qué nos preocupamos a veces de esta manera con cosas físicas, pero no pensamos de la misma manera con las cosas espirituales? ¿Con qué estás edificando tu hogar? ¿Qué materiales estás usando? Para empezar, ¿qué cimiento tienes? Entonces nuestra responsabilidad es edificar. No es algo que tal vez, esa es tu labor como padre y como madre, edificar. Pero si Jehová no lo hace, ¿qué dice la Escritura? En vano. Segunda cosa, proteger. Dice la Biblia, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, la responsabilidad de la paternidad, papá y mamá, demanda valor y dependencia porque hay amenazas. No solamente, ahorita vimos esas olas que golpean, pero hay ataques directos e intencionados contra la familia, ideológicos, circunstanciales, filosóficos, tantas cosas que están atacando. Y hermanos, aun cuando tú puedas tener una buena intención para que tu familia, si tú no tienes a Dios, dice que aunque busques guardar la ciudad, si Dios no la está protegiendo, en vano trabajan los guardias, o están en vano. Ahora, no está diciendo, entonces, ¿para qué lo hacemos? No, lo que está diciendo la Biblia es, depende de Dios, porque hay que guardar la ciudad. Y vino a mi mente, y no quiero meterme mucho en ello, porque entiendo que nuestro hermano Bárbaro alguna vez estuvo predicando de Nehemías, escribió un libro de Nehemías, compartió con nosotros de Nehemías y Esdras allá en el mes de noviembre. Hermanos, Nehemías es un ejemplo de estas dos cosas, edificar y proteger. Recuerdan el capítulo 4, los enemigos planeaban muchos planes acerca de venir y destruir el muro. Y dice Nehemías que puso guardias, y literalmente dice Nehemías, en una mano teníamos la cuchara, no la de comer, sino la de albañil, ¿okay? Y en la otra mano teníamos, ¿qué cosa? La espada. Edificar y proteger. Dios nos ha llamado a proteger a nuestras familias. Debemos guardarlas contra el pecado de nosotros mismos. Debemos guardar nuestras familias de las corrientes del mundo. Tenemos que guardar a nuestras familias del pensamiento de la carne, los pensamientos que se oponen a Cristo. No puede ser algo que se dé solo. Hay que estar alerta. Pablo decía en Efesios capítulo 6, pónganse toda la armadura de Dios y prácticamente no se me duerman, velen, porque el enemigo
viene a atacar. Pedro lo diría, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que proteger, tenemos que edificar, tenemos que proteger y tercero, tenemos que proveer. Dice que en vano o de más está que te levantes de madrugada, vayas tarde a reposar, que comas pan de dolores. Está hablando de todo el esfuerzo por proveer, pero dice, solamente Dios va a dar sueño a su amado. Y esto no quiere decir que si usted está durmiendo en el culto, no quiere decir, es que Dios me está dando sueño, ¿verdad? Porque soy su amado, ¿verdad? No, 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 a lo que se refiere es que el descanso que viene en esta gran labor que tenemos de provisión viene del Señor. Hermanos, vivimos afanados, vivimos nosotros tan preocupados por las cosas de la vida que literalmente en ocasiones ni siquiera podemos dormir, ¿no es cierto? Estoy preocupado, ¿qué va a pasar? ¿De dónde va a salir? Y nuestro afán lamentablemente tiene que ver más con las cosas que pasan, las cosas pasajeras, que por nuestra familia. Ahora, Dios nos manda a proteger, proveer. La Escritura dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, no podemos negar la necesidad de esa responsabilidad de provisión. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de provisión? ¿Se acuerdan del libro de Eclesiastés? Cuando habla de este afán que hay en el corazón humano por las cosas del día a día, por el dinero, las riquezas, por todo lo que tiene que ver con la perspectiva terrenal. La frase que se repite una y otra vez en el libro, ¿verdad? Que se traduce en la Reina Valera como vanidad de vanidades, realmente significa literalmente correr tras el viento. ¿De qué sirve correr tras el viento? Dice la Biblia, Dios va a dar a su amado el sueño. Hermanos, el significado y propósito de la vida están solo en Dios. Nuestros matrimonios, nuestras familias van a perseverar con la mano y la dirección del Señor y va a haber descanso en tu corazón. Ahora, no estoy diciendo que no va a ser difícil, no va a haber retos, los va a haber. Los hijos crecen y se encuentran con retos de la vida. Vas a quizá pasar a esa etapa que muchos padres temen de la adolescencia. Va a haber retos, pero dice la Escritura, a su amado Dios del sueño. Vale la pena el esfuerzo si Dios está de nuestro lado. Recibimos de Él sus fuerzas, recibimos de Él la gracia que necesitamos para seguir adelante. Y hermanos, porque déjenme decirles esto, sin Dios, toda responsabilidad, toda obligación se vuelve en una carga pesada. Y aquí creo que podemos hacer una pausa rápido y mencionar, si tú te encuentras en esa situación, en tu paternidad o quizá en tu matrimonio, tú dices, bueno, aquí dice Dios que Él da descanso a su amado. ¿Cómo puedo yo en mi responsabilidad poder descansar en el Señor? ¿Cuál fue la invitación del Señor Jesús en Mateo 11? Vengan a mí, ¿quiénes? Los que están trabajados y cargados. ¿Y la promesa cuál es? Ahora, no está diciendo, no va a haber más peso. Él dijo, lleven mi yugo. Pero ¿sabes qué? Mi carga es ligera. Si estás cansado y trabajado en tu paternidad, en tu matrimonio, porque no has dependido de Dios, ¿qué impide que vengas a Él? Que lleves el yugo de Cristo, que aprendas de Él, que puedas tener descanso en tu alma. Entonces, para eso se requiere valor, hermano. Depender en Dios requiere valor. Segunda cosa, necesitamos valor para tener perspectivas correctas. Ven al versículo 3, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Hermanos, una perspectiva incorrecta, o sea, una forma de ver las cosas incorrectas sería edificar en tu propia opinión, ¿verdad? Confiar en tus habilidades terrenales para proteger a los tuyos o cumplir con tu responsabilidad de provisión en tus propias fuerzas. Eso es una perspectiva correcta. Ahora, aquí el problema no es una falta de sinceridad. Gente sincera quiere hacer algo por sus matrimonios, gente sincera quiere hacer algo por su paternidad, gente sincera quiere seguir proveyendo, pero no es el problema la falta de sinceridad, sino dónde descansa tu confianza. ¿En quién confías en todas esas cosas? La Escritura dice, ¿qué gana tu familia si pudiera ganar todo el mundo si pierde su alma? Es una perspectiva incorrecta. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Bueno, entender el lugar de los hijos en la vida. Para empezar, la Escritura dice que los hijos son herencia de Jehová. En un sentido, hermanos, aunque Dios nos da los hijos como un regalo, realmente no son como un regalo para que tú hagas lo que quieras con ellos. Dios los pone en tus manos como un amo pone bajo un mayordomo cosas para ser administradas. Los hijos son del Señor, pero hay quienes ven los hijos como ídolos.
Hemos conocido personas que los hijos están aquí arriba y ellos son lo máximo, ellos están por encima de cualquier cosa y por encima de cualquier persona. Y lamentablemente en esa idolatría hay favoritismo. Y en ocasiones en esa idolatría lo que se busca para ellos son los valores y perspectivas terrenales. A veces en esa idolatría de los hijos se deja que los hijos hagan y tengan lo que quieran. Hermanos, los hijos son herencia del Señor, le pertenecen a Él, no a ti ni a mí. Por lo tanto, las metas para tus hijos no son las tuyas. Las metas para tus hijos son las metas del Señor. Y debemos tener esa perspectiva bien clara. Los hijos Dios nos los dio como un encargo de lo cual daremos cuenta un día, porque son del Señor. Yo no puedo hacer lo que quiera con mis hijos. Bueno, así decimos mis hijos. Espero que no digamos mis, digamos nuestros, que también es un detalle ahí entre paréntesis que a veces como padres decimos. Cuando son buenos, mis hijos. Cuando son no tan buenos, tus hijos, ¿sí o no? Tu hijo está llorando. Son nuestros, pero a final de cuentas son del Señor. No podemos hacer con ellos lo que queramos. Las metas para nuestros hijos no son las tuyas, son las del Señor. Y tienes que recordarte constantemente esto. Esta semana, como mencionó nuestro hermano Bárbaro hace rato, y oramos por nuestra hermana que estará pasando por ese reto, ¿verdad? Del parto. Y yo no tengo idea qué es eso. Las hermanas sí, pero viene este hijo al hogar y la alegría que llena tener a este nuevo miembro de la familia. Hay retos, son del Señor, y hay que tener las metas que el Señor tiene para ello. Pero también la Biblia dice que los hijos deben ser vistos con gran estima. Los hijos son valiosos. No importa el contexto, hermanos. Dios no hace aquí una separación, los hijos que nacen en tal hogar, los hijos que nacen en tal... No, la Biblia dice, los hijos son cosa de gran estima. Vivimos en un tiempo en donde se desprecia el fruto del vientre, ¿no es cierto? Donde hay tal aberración en ocasiones a este ser que se engendró fuera de un contexto correcto, y se ve a ese futuro bebé como un estorbo a los planes y a los proyectos, algo que llegó cuando no queríamos, cuando no esperábamos. La Biblia dice, los hijos son cosa de gran estima, y así el creyente debe ver a los hijos, son el fruto del vientre, son de gran estima. Pero cuando no se ve de esta manera es porque la gente vive fuera de Dios. Hermanos, aun cuando los hijos llegan cuando no lo esperamos, llegan cuando Dios sí lo espera. Y tienes que verlo así. A veces quizá la llegada de un hijo en México decimos, te mueve el tapete, te cambia todo. Pero acuérdate, de esta es la perspectiva correcta. Herencia de Jehová, son cosas de gran estima. Dios no se equivoca y gracias a Dios por ellos. Entonces, la perspectiva debe tener un objetivo claro. Por un lado, también tengo que entender, ese trabajo de la paternidad requerirá varios años de nuestra vida, si hemos de perseguir lo que Dios quiere de nuestros hijos. Por lo tanto, esa tarea no puede ser descuidada. Hermanos, como padres es el mayor deber que Dios te dio a ti y a mí. A ti como esposo, a mí como esposo, a nuestras esposas. Es el mayor deber dado por Dios, el mayor privilegio. Y se requiere valor para entenderlo, y se requiere valor para aceptarlo, y hacer los ajustes que necesitas en tu vida o en tu matrimonio para poder decir, esto se tiene que hacer a la manera de Dios. Los cobardes no necesitan hacer nada, pero para hacer algo requiere valor. Entonces requiere valor, hermanos, para depender de Dios. Se requiere valor para tener perspectivas correctas. Y tercero, se requiere valor para dirigir. Los últimos versículos. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, pues no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Para qué son las flechas? Es el término, saetas. ¿Para qué son? Allá de donde soy, obviamente yo no soy cazador. Si yo tuviera una flecha, yo la pondría en la pared para que se viera bonita. Y si un cazador, ¿qué me diría? Esa cosa no sirve ahí, no fue hecha para eso, ese no es su propósito. La razón de una saeta no es verse bonita. El propósito de una flecha es usarla.
Y al hablar de ese propósito, hablas de un blanco, hablas de un propósito. Esa flecha tiene que ser dirigida hacia algo y tiene que ser lanzada. Ahora aquí en algunas versiones, las traducciones, en lugar de decir como saetas en manos del valiente, se usa el término como saetas en manos del guerrero. Y eso de alguna manera enfatiza un poco más este aspecto. Requiere estar dispuestos a luchar, pero entender que los hijos son así. Ahora, esa aljaba, ¿verdad? Aquí no voy a meterme en cuántas flechas le cabe a la aljaba, ¿verdad? Hay unos que piensan las que le entren, ¿no? Bueno, a nuestra aljaba nomás le cupieron 3, no le cabían más, pero están ahí para ser usadas. Y el guerrero, porque es alguien entrenado, porque es alguien que tiene una lealtad hacia algo, sabe que esas flechas son para ser usadas, y en el momento de ser usadas, el guerrero, el valiente, espera dar en el blanco. Ahora, pero él no está hablando de técnicas de cacería, está hablando de la familia. Y los hijos son como flechas. Si ciertamente la paternidad va a requerir cambios, ajustes, va a requerir disposición, va a requerir esfuerzo de parte de nosotros, qué lamentable es cuando muchos padres huyen de esa responsabilidad, ignorando la situación con los hijos, algunos literalmente huyendo de esa situación. No, Dios dice que tenemos una responsabilidad. Cuando los hijos llegan, como valientes debemos tomar nuestra responsabilidad. En alguna ocasión, quizás estirando un poco esos pasajes de Job, cuando Dios le dice a Job, pórtate como hombre, y responde. ¿Ah? Tenemos que responder. Los hijos necesitan ser guiados a ese propósito que Dios dio. Recuerden, estoy hablando, no es el propósito que tú tienes para ellos. A veces como padre nosotros tenemos propósitos para los hijos, ¿no es cierto? ¿Qué padre no quiere que su hijo tenga quizá una profesión, un buen trabajo? Decimos que le vaya mejor de lo que me ha ido a mí, ¿cierto? No, a veces esos son nuestras metas y nuestros propósitos. Pero la pregunta es, ¿ese es el propósito de Dios? Ahora no estoy diciendo que no lo sea. O sea, Dios puede tener algún propósito profesional o de carrera especial para tu hijo, pero hermanos, yo decía hace un rato, la Biblia dice, ¿de qué sirve que alguien gane el mundo si su alma se pierde? El propósito de Dios es formar, es forjar, es trabajar con la vida de nuestros hijos, es darles dirección, es formarlos, es tratar con ellos. Y ustedes saben, los que son padres, que no es fácil. A veces platicando con mi esposa le digo, es evidente que la existencia de un niño y la persistencia de un niño parece más fuerte que la de un padre. ¿No? ¿Han visto esos niños que hacen berrinche? ¿Sí saben lo que es hacer berrinche? ¿Okay? Quieren algo y se ponen y ahí están y de veras, o sea, los padres prefieren doblar las manos y ok, ya está, ahí está, ¿no? Y yo digo, wow, esta apenas tiene 3 años y tiene más coraje y tiene más carácter que el padre o los padres. Hermano, no es fácil. Requiere tratar con ellos. La escritura dice que la rebelión está en el corazón del muchacho. Ciertamente hay que guiarlos, hay que tratar, hay que trabajar. Y hermanos, el trabajo de la paternidad es cada día. A veces en el caso de nosotros como varones, llegamos del trabajo, yo no sé a qué horas terminan a trabajar aquí, pero allá regularmente 5 o 6 de la tarde llega uno a casa y ¿qué dice? Ya cumplí como padre, ya traje pan a la casa, comida. No, realmente cuando tú estás entrando empieza tu labor de padre. Cuando hay que tratar con ellos, cuando hay que lidiar con el carácter, cuando hay que enseñarles por qué no es correcto esto y no es correcto aquello, cuando enseñarles que lo que tú estás poniendo en sus vidas es porque esa vida honra a Dios. ¿Qué es lo que Dios te dio a ti? ¿De dónde van a aprender obediencia? ¿De dónde van a aprender respetar? ¿De dónde van a aprender lo que es ser padre, lo que es ser un esposo, una esposa? Lo van a aprender ahí. Pero el trabajo es arduo y es difícil. Y por cuanto el corazón de nuestros hijos es pecaminoso, y no lo olvide, es pecaminoso. Cuando tenemos un bebé chiquito, ¿qué decimos? Es un angelito. Bueno, espérate a las 3 de la mañana y te darás cuenta que no parece tanto un angelito. Hay rebelión y hay que tratar con ello. Por eso es que les digo, no es algo para cobardes. Y no solamente es la propia inclinación de nuestros hijos, es el mundo. Ellos van a aprender del mundo. El mundo quiere influenciarlos, quiere enseñarles principios que deshonran a Dios. A veces decimos como padres, es que sus amigos me lo influenciaron. Allá en México decían, la televisión lo influenció.
es que los cuates del barrio. Pero decía un autor, hablando precisamente de la paternidad, que si el mundo influencia a tu hijo más que a ti, es porque tú hace tiempo bajaste la guardia. Si el mundo está ahí, pero tus hijos siguen estando bajo la influencia de ustedes más que del mundo. O sea, definitivamente no podemos cerrar a los hijos en una burbuja. Quisiéramos eso, ¿no? No, el Señor Jesucristo, ¿qué decía sobre nuestra estancia en el mundo? Aunque estamos en el mundo, ¿qué dijo el Señor? Él dijo, no te ruego que los quites del mundo. Y eso asusta. Guárdalos del mal. Y es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos. Tú sabes que ese camino que el mundo pinta, que para ellos tal vez es el mejor camino, es el más atractivo. ¿Sabes dónde acaba ese camino? Tienes que tomar a tu hijo y desde pequeño, como dice la Escritura. ¿Desde cuándo? Desde que puedas. Enséñale lo que es amar al Señor. Y como lo vemos en Deuteronomio 6, cuando vemos esa gran proclamación que se hace del Shema, ¿verdad? Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón y pondrás la palabra en las puertas y enseñarás a los hijos. Cada aspecto de nuestra vida tiene que enseñarle. Mi pregunta para nosotros como padres, estoy hablando otra vez, papá y mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo para dar dirección a sus hijos? ¿Qué están haciendo para influir en sus corazones? ¿Qué están haciendo para invertir en sus vidas? No es fácil. Ellos van a aprender acerca de quién es Dios por nuestra instrucción y nuestro ejemplo. Hermanos, déjenme decir esto. La iglesia no es la que debe educar a tus hijos. No estoy en contra de la iglesia, ¿ok? La iglesia es una herramienta que Dios usa para apoyarte a ti como padre y madre. Y de alguna manera respaldar la enseñanza en tus hijos. Pero no es la iglesia la que educa a tus hijos. Gracias a Dios por la iglesia y gracias a Dios por los grandes maestros de la Biblia y maestras que han enseñado desde pequeño. Yo recuerdo muchas historias y cantos de niño que me fueron enseñados y que llevaron de alguna manera, como le dijo Pablo a Timoteo, esa enseñanza de tu madre y de tu abuela. Te dieron las escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Gracias a Dios. Pero no es la labor de la iglesia, hermanos. Es la labor nuestra. Ellos van a aprender de Dios. Van a aprender que Dios es real. Van a aprender que Dios es auténtico, que Dios está cerca por ti, no por la iglesia. Van a aprender cómo debe verse un matrimonio por ti, por ustedes. Van a aprender lo que es la paternidad de ustedes. Van a aprender los valores espirituales de ustedes. Van a aprender las prioridades bíblicas de ustedes o de nosotros, hablando de padres. ¿Saben por qué? Porque así como las flechas están en manos del valiente, un día el valiente tiene que soltar esa flecha. ¿Y qué espera el valiente que pase con esa flecha? Que pegue en el blanco. Hermanos, aunque no le gusten, especialmente a las mamás, lo siento, algún día los hijos se irán. Tendremos que soltarlos. Algunos tendrán que empujarlos. Pero tú esperas que cuando eso llegue, den en el blanco. ¿Cuál es ese blanco? Conozcan a Cristo y que vivan para su gloria. Hermanos, ese blanco no es el tuyo. Esa meta no es la tuya. Hemos conocido a través del ministerio, a través de los años que hemos caminado en el Señor, padres que tienen grandes planes educativos para sus hijos, tienen grandes proyectos de trabajo para sus hijos, se enorgullecen cuando hablan de su hijo que es abogado, mi hijo es doctor, mi hijo es esto. ¿Conoce al Señor? No, pero es lo de menos. Tiene un buen carro, tiene una buena casa, logró lo que nunca yo logré. ¿De qué sirve? Hermanos, los hijos son dados para cumplir el propósito de Dios en ellos, no el nuestro, no en los del mundo. Por un lado no podemos dejar que ellos decidan. Hemos encontrado también gente que dice, yo no le enseño a mi hijo de Dios, que un día él crezca y que escoja qué quiere. No, Dios te dijo, tienes que instruirle en el camino del Señor, lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 6.
instruyanlos en el temor del Señor. Ellos los soltaremos y esperamos que den en el blanco. Ellos son una comisión del Señor. Y la Biblia dice que los hijos son una bendición, porque dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. Por eso les decía, yo no sé de qué tamaño es la aljaba de ustedes. La mía, la nuestra es de 3 y se llenó rápido. ¿Ok? Pero son una bendición. La Biblia no dice será bienaventurado. La Biblia dice: es bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Es una bendición, está diciendo el Señor. Ser padre, ser madre es una bendición. No es una maldición, no es un sacrificio. La Biblia dice: bienaventurado el hombre. Bienaventurados cuando tenemos la bendición de ver a estos bebés en nosotros, pero al mismo tiempo ves hacia adelante. ¿Qué requiere de mi vida? ¿Qué requiere de nosotros como matrimonio respecto a este bebé? Y también dice que son motivo de honra. Los hijos criados en la disciplina e instrucción del Señor son motivo de gozo. Y sobre todo cuando sus vidas son para la gloria del Señor. Un versículo que quedó muy pegado en mí hace muchos años fue 3 de Juan 4. Y aunque seguramente el apóstol Juan escribía acerca de aquellos a los cuales él influenció en la fe, pero se aplica muy bien para nosotros como padres. No tengo yo mayor gozo que este. ¿Alguien se acuerda qué más dice? El ver que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, el mayor gozo que un padre, que una madre puede tener es ese. Si lo que tú estás buscando para tu hijo son los planes, proyectos y metas de este mundo, estás muy errado en tu dirección. Porque el mayor gozo que va a traer a tu corazón es ver a tu hijo, a tu hija, con quien tal vez lloraste, por quien tal vez lloraste, ver que entregue su vida al Señor. Te darás cuenta que Dios no se equivoca. Es una gran responsabilidad, pero es para los valientes. Preguntémonos lo siguiente: ¿para qué edificamos? ¿Qué estamos edificando? ¿Estamos edificando en lo temporal o estamos edificando para lo eterno? Y mientras muchos padres solo buscan sus propios planes, proyectos, metas, que realmente tienen que ver más con ellos mismos que con sus hijos, o sea, muchos padres ponen las metas de ellos en los hijos, pasan por alto a la familia. Y eso realmente no requiere valor, eso es cobardía. Entonces, no seas tú o no seamos nosotros como padres, papá, mamá, que quizá nuestro enfoque sean los valores del mundo y no los de Dios. Hermanos, no se enorgullezcan si sus hijos son fuertes, sabios, sus logros académicos, laborales, deportivos. ¿Cuál es el corazón de ellos hacia Dios? Y no importa si nuestros hijos son pequeños, jóvenes, adultos, hay una influencia que todos podemos tener hacia ellos. Entonces, tenemos una responsabilidad. La paternidad es nuestro primer ministerio y debemos verlo así. Debemos confiar en nuestro Dios, confiar en que Él nos da lo suficiente que necesitamos para poder cumplir con esa responsabilidad, porque no estamos solos. Recuerdo hace muchos años que escuchaba que padres decían: no hay escuela para padres. No sé si aquí alguna vez lo escucharon, ¿verdad? Y hablaban: no hay escuela para doctores, hay escuela para todo menos para padres. Y mucha de la gente que usaba esa frase era para excusar sus errores como padres. Que nadie nos enseñó, no hay escuela para padres. No, sí hay. Cuando tú dependes de Dios, cuando Dios pone esos hijos en tus manos, entiende algo: bienvenido a la escuela de padres. Y Él nos da lo que necesitamos en su gracia. El Padre por excelencia, el Padre celestial, nos da lo que necesitamos para poder cumplir. Cuando confiamos en Él y dependemos en Él, teniendo eso como meta. Mi oración, Señor, es que mi familia, como decía Josué, que mi familia y yo sirvamos al Señor. Hermanos, que ese es el reto para nosotros y que respondemos a ese reto. No solo saberlo y decir sí, amén, está bien. Dios busca una descendencia para Él. Por lo tanto, tomar nuestro papel en el hogar como ejemplos de nuestros hijos, ejemplos en nuestros matrimonios. Hermanos, la Escritura dice: no será en vano. Aquí la Biblia lo dice. Aunque dice: si edifica, si Jehová no edifica, es en vano. Si Jehová no guarda, el aspecto positivo, ¿cuál es? Si Dios lo hace, si Él edifica, si Él guarda la ciudad, si Él está contigo en ese afán de cada día,
Dice la escritura en 1 Corintios 15:58, que no nos cansemos de hacer el bien. Ah, no, ese es Gálatas. 15:58 dice que todo lo que hagamos en el Señor no es en vano. Entonces mi pregunta para todos nosotros, hermanos, es esta: ¿seremos valientes? ¿Responderemos a este llamado del Señor? Dios quiera que sí. Y que algún día, si no lo es ahorita, nuestras familias puedan decir: mi familia y yo servimos al Señor, y nuestros hijos están creciendo para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos ver lo que significa la paternidad a la luz de tu palabra y poder entender, Señor, que definitivamente no es algo fácil, no es algo que se pueda simplemente ignorar, pasar por alto. Es una gran responsabilidad, Padre, pero a veces porque hemos estado tan enfocados en las cosas de la vida, del mundo, a veces viviendo nuestras vidas en nuestros matrimonios y aún como padres con una perspectiva en lo temporal, nos olvidamos de la gran responsabilidad, Padre, de que nuestros hijos te lleguen a conocer. Y te pedimos, Padre, que este valor que tú demandas en tu palabra se muestre en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias por nuestros hijos. Y estoy seguro que mis hermanos y hermanas en este lugar, aun cuando quizá la situación en la que estén pasando en la crianza de los hijos no sea fácil, pero tu palabra nos recuerda de esta gran bendición. Si tú eres el que edificas la casa, si tú eres el que guarda la ciudad, si tú eres el que provee la fuerza, Señor, este trabajo no será en vano. Trae aliento a nuestros matrimonios, trae aliento a nuestra labor como padres y madres. Y te damos gracias, Padre, porque no estamos solos. Pero al mismo tiempo te pedimos perdón por tantas veces que hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Y te agradecemos por tu gracia, tu salvación y tu dirección. Y gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.